Ujú. Ahora me dice, ¿no? ¿Lo ven? Sí, se ve. Sí. Sí, profe. ¿Se ve bien? Bien. Bueno, porque yo no los veo a ustedes, así que cualquier cosa me hacen las consultas así, no por chat, ¿sí? Porque tengo toda la pantalla. Bueno, los que están con el código, ustedes acuérdense que a mí me gusta que me sigan, ¿sí? Entonces, nosotros estuvimos viendo hasta ahora, en el capítulo 1 y 2 del Código Civil, ¿qué estuvimos viendo? Estuvimos viendo, ¿no?, las guías, digamos, en el título preliminar estuvimos viendo las guías dirigidas a los jueces, ¿no es cierto? Cómo los jueces, teniendo en cuenta las fuentes formales, materiales, no fundan una sentencia. Bien, ahora, en este capítulo, ¿sí?, que se llama, es capítulo 3 dentro del título preliminar, yo se los menciono para que ustedes se ubiquen en el código, ¿sí? En el capítulo 3 que está referido, en el título preliminar referido, dice ejercicio de los derechos. ¿Qué va a contener? Van a contener principios que están dirigidos principalmente a los ciudadanos. ¿Bien? Entonces, el 1 y 2 están dirigidos a los jueces. Cómo el juez tiene que interpretar en una causa, cómo tiene que fallar, en qué tiene que interpretar, ¿se acuerdan, no? Las fuentes materiales y las fuentes formales, en base a la ley, a la costumbre, a la jurisprudencia, ¿sí?, a los principios generales del derecho. Bien, eso los jueces. Entonces, lo que vamos a ver ahora es el ejercicio de los derechos, ¿sí?, pero respecto dirigidos a nosotros, a los ciudadanos. Bien, entonces, en este capítulo, ¿sí?, en este capítulo 3, se van a dar principios para regular el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, ¿sí? O sea, ¿y qué va a regular? Ustedes van a ver que en este capítulo, ¿sí?, se va a regular la buena fe, en el artículo 9, el abuso del derecho, en el artículo 10, el abuso de posición dominante, artículo 11, abuso de un derecho individual en perjuicio del ambiente, artículo 14. ¿Bien? Entonces, es lo que se va a regular en el ejercicio de los derechos del ciudadano. Bueno, esto lo van a tener en el artículo, pero yo, si los que no están con el código, por eso se los pongo así para que me sigan. Entonces, en los fundamentos de este nuevo Código Civil y Comercial, explicaban que estos principios primero fueron utilizados, ¿para qué? En obligaciones, en contratos, en los derechos de familia, en los derechos reales, y teniendo en cuenta todo esto, finalmente se adoptaron en todo el derecho privado, en todo el derecho civil. Entonces, por eso este Código Civil y Comercial, ¿sí?, los incluye en el principio, en el título preliminar. ¿Bien? Bueno. Ahora sí, teniendo en cuenta esta introducción, para ver por qué vamos a estudiar esto, vamos a ver cada principio. Entonces, el principio de buena fe, que lo establece el artículo 9, ¿sí?, es el principio rector del derecho. ¿Por qué digo esto? Porque se va a aplicar a todas las relaciones jurídicas, ¿sí?, a todos los derechos y a cualquier relación jurídica. Si nosotros vamos a hacer un contrato, obviamente que tiene que estar con este principio de buena fe, ¿sí? Nosotros vamos, cualquier relación jurídica, ya sea cualquier contrato, firma un contrato de locación, siempre va a regir el principio de buena fe, una compraventa, en todo, ¿sí? Siempre está el principio de buena fe. Entonces, los derechos tienen que ser ejercidos de buena fe. Si yo voy a exigir el pago a alguien, también, siempre tiene que ser, se tiene que ejercer con buena fe. ¿Qué significa esto de la buena fe? Es un principio que viene del latín bona fides, de bona fide de los chocolates, no, bona fides, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que un sujeto, ¿usted qué piensa? Bueno, ahí ya se las puse, que tiene que obrar que buena fe, con honradez, con honestidad, ¿sí?, con veracidad, con lealtad. Eso es la buena fe objetiva, ¿sí? Y obviamente, ¿esto qué implica? Implícitamente la creencia de que está actuando ¿qué? Correctamente, que se llama buena fe subjetiva. ¿Se entiende? Vos quiero alquilar me quiero ir a vivir sola y quiero alquilar un departamento, ¿sí? Yo entiendo que la otra persona, la otra parte, va a querer actuar de buena fe, que lo que quiere es alquilar y recibir un pago, y yo lo que quiero es la locación del inmueble, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Hasta acá voy bien? ¿Queda claro? ¿Sí?
Sí, profe. Bárbaro. Contéstenme porque no los veo, así que capaz que se corta y internet y yo sigo hablando sola si no me contestan. Bueno, perfecto. Bien, hasta acá sería entonces la buena fe. Y lo dice el artículo 9. Dice, los derechos deben ser ejercidos de buena fe. Bueno, creo que hasta acá vamos bien. No hay mucho más que agregar. Ahora, el artículo 10 habla de la teoría del abuso del derecho. Bien, entonces, a ver, vamos a ver primero, antes de entrar acá, vamos a ver, el abuso del derecho, ¿qué es? ¿Sí? Ustedes van a ver que en los distintos libros van a ver toda una introducción de las distintas teorías que ahora las vamos a ver y cómo empezó el abuso. Pero previo a eso les quiero explicar un poco para que lo entiendan. Nosotros cuando hablamos del derecho objetivo y el derecho subjetivo, ¿no es cierto? La ley nos concede derechos subjetivos. ¿Se acuerdan qué eran estos derechos subjetivos? Facultades, ¿para qué? ¿Se acuerdan? Facultades, van estudiando, facultades para exigir al otro que el cumplimiento de esa obligación, De ¿cierto? determinada conducta o de una Perfecto, obligación. ahí está, muy bien, ¿sí? Entonces, la ley le concede derechos subjetivos, tal cual, las facultades a las personas, para exigir al otro el cumplimiento de una obligación de determinadas conductas. Por ejemplo, a ver, al acreedor, ¿saben lo que es al acreedor, no? Sí, Yo profe. ¿Sí? ¿Saben lo que es? Yo le presto plata a alguien, por ejemplo, yo soy acreedor, ¿no es cierto? Sí. Y la otra persona es el deudor. Entonces, por ejemplo, les doy un ejemplo para que quede claro. Al acreedor, ¿sí? ¿Qué facultad le otorga la ley? La Por ley le ejemplo, otorga la facultad de cobrarle al deudor cuando sea el plazo de pago o cuando se atrase de interpelarlo para que realice el pago. muy bien, exacto, claro. Al acreedor, o sea, entre las facultades, el derecho de exigirle el pago. ¿Se entiende? Claro, muy bien el ejemplo que dio. Al acreedor, el derecho de exigir el pago. Por ejemplo, al propietario, ¿no? Si yo soy propietario de un departamento, ¿sí? Que la ley me otorga el derecho de, ¿qué? De usar, ¿sí? Y gozar, ¿no es cierto?, las cosas de la propiedad. Y que exigir que nadie, yo vivo en un departamento, que nadie me perturbe, ¿sí? El dicho departamento es mío, yo uso y gozo de la cosa, ¿sí? Entonces, la ley otorga estas facultades, ¿sí? Lo hace teniendo en cuenta que un fin determinado, ¿sí? Un fin útil y justo. ¿Para qué hace la ley? Un fin determinado, un fin útil y justo, ¿sí? Entonces, las personas que van a ejercitar estas facultades no se pueden apartar de estos fines, ¿no es cierto? No se pueden apartar, porque si yo soy el acreedor, la facultad que tengo es la de exigir el pago. Yo no me puedo apartar de eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo me aparto de este uso, de ejercicio del derecho, de esta facultad que tengo, que me da la ley, de ejercer este derecho, ¿sí? Estoy ante un abuso, ante un abuso, ¿sí? Entonces, ¿por qué yo digo entonces acá que la teoría del abuso del derecho sostiene que los derechos subjetivos, ¿sí?, no son en cuanto a su uso absolutos, sino relativos? ¿Se entiende? La ley, ¿por qué digo esto? ¿Sí? Porque la ley me concede a mí derechos subjetivos, estas facultades, al acreedor la facultad, el derecho a exigir el pago. ¿Bien? Eso es lo que me concede la ley, ¿sí? Todo para fines útiles. Ahora, ¿por qué digo que no son absolutos estos derechos, estas facultades que me concede la ley? Porque si yo no la ejerzo dentro de los límites, ¿sí?, con los fines que tuvo el ordenamiento jurídico que me los otorgó, si no estoy dentro de los límites, obviamente, ¿sí? Y los ejerzo contrario al ordenamiento jurídico o abusando, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Hay abuso del derecho. Por eso no son absolutos, sino son relativos. ¿Bien? Son relativos, son ilimitados. ¿Por qué? Porque se tienen que ejercer, ahí en el Power acá se los pongo, se tienen que ejercer dentro de determinados límites, como ser los fines que tuvo el ordenamiento jurídico al reconocer ese derecho, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuál es el derecho que le concede al acreedor? El de exigir ese pago. Ese derecho, un fin útil, justo. Bien. Los límites impuestos también, ¿por qué?
por la buena fe, la moral, las buenas costumbres, ¿sí? No afectar al ambiente ni a los derechos de incidencia colectiva en general. Ahora lo vamos a ver que son otros aspectos. Entonces, ¿hasta acá es claro? ¿Sí? Sí, profe. Sí, ¿Entendieron? profe, está perfecto. Bien, buenísimo. Entonces, acuérdense en que los derechos subjetivos no son absolutos, sino al contrario, son relativos y limitados. ¿Por qué? ¿Por qué no son absolutos? No es que la ley me concede y es absoluto. Tengo que ejercerlos dentro de estos límites que el ordenamiento jurídico me dio, ¿sí? Y impuestos, obviamente, por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. Bien. Em, Ahora, ¿qué pasa? Hay otros signos, ¿no es cierto?, de estar en presencia de un abuso en el ejercicio del derecho. ¿Bien? ¿Cuándo puede ser? El ejercer el derecho sin necesidad, sin interés o de una manera irrazonable o excesiva. ¿Bien? O sea, si yo ejerzo mi derecho sin ninguna necesidad, sin ningún interés, de una manera irrazonable o excesiva, ahí también hay abuso al derecho. Ahora después voy a dar ejemplos, no se preocupen, pero quiero que entiendan al principio el contenido. ¿Sí? Yo ejerzo el derecho sin ningún interés, solo para perjudicar al otro. Bueno, perdón. Y el otro es el ejercer el derecho con dolo, con la sola intención de perjudicar. ¿Bien? Entonces, ahí también hay abuso del derecho. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahí también hay abuso del derecho. Entonces, si yo ejerzo mi derecho solo con la intención, con dolo, con la intención de perjudicar al otro, hay abuso del derecho. Y si yo ejerzo el derecho sin necesidad, ¿sí? Porque no es que yo como acreedor le estoy exigiendo el pago porque realmente tengo esa necesidad y es lo que me debe. Exijo algo, pero no tengo ninguna necesidad de una manera irrazonable o excesiva. ¿Mm? Les voy a dar un ejemplo. En el caso del ejercer el derecho sin necesidad, sin interés de una manera irrazonable o excesiva, por ejemplo, puede estar, yo soy acreedor, bien, y estoy exigiéndole el pago a la otra persona. Le mando una carta de documento, la otra persona no me, no sé, me debe 10.000 pesos, no me los entrega. Yo, ¿qué tengo? ¿Cuál es la posibilidad, por ejemplo? Bueno, obviamente, yo hice una demanda judicial y puedo trabar un embargo, ¿sí? Por ejemplo, digo, no, esta persona, no sé, si voy a ir del país, le trabo un embargo. Esta persona, por ejemplo, tiene 10 autos, ¿sí? Y me debe 10.000 pesos. Yo, ¿sí? No necesito ejercer este derecho excesivamente y embargarle los 10 autos, ¿sí? Solo con que le embargue uno, imagínense que lo que vale un auto, si le embargo la casa, ya tengo esos 10.000 pesos, ¿se entiende? Entonces, si yo le embargo, ustedes saben lo que es embargar, ¿no? Yo trago un embargo sobre esa, ¿sí? En el registro de la propiedad automotor o de la propiedad del inmueble, trago un embargo para que esa persona, al quedar embargado ese bien, no pueda venderlo, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, cuando yo me lo puede vender, entonces, y el día que lo vende, al estar trabado el embargo, me tienen que dar dinero a mí. Eso es el embargo. Entonces, yo embargo un auto, yo embargando uno, dos autos, por ejemplo, si quiero, para asegurarme, bien, ya está. No tiene que ser excesivo mi derecho, que porque me debe y yo soy acreedor, le embargo para perjudicarlo todos los días. ¿Sí? En ese valor, digo, ¿no? Son 10.000 pesos. Ya con un auto, Dios, ya estaría saldado. Ese por un lado. Y el ejercer el derecho con dolo, con la sola intención de perjudicar, ahora les voy a dar varios ejemplos, que también hay en distintos libros, de cómo es la intención esta de perjudicar, ¿sí? Eh, bien, entonces, ahora después lo vamos a ver con ejemplos que ya venían desde antes. Bien, el artículo 10 establece, vamos a ir a la... En realidad, vamos a ver antes primero los principios... Esperen, me voy a quedar acá. Ahí está. Me voy a quedar acá. Ustedes van a ver que en los libros que tengan, esto lo pueden estudiar de cualquier libro, no tiene que ser actualizado, lo único que el artículo 10, ahora en el Código Civil y Comercial, le agregaron una parte, pero van a ver que toda la parte de las teorías, todo, está en cualquiera de los libros, ¿sí? Así que ahí no hay ningún problema. Bien, entonces, Profe, vamos a ver un poco. ¿Perdón? ¿Hablaron? ¿No? sí, sí, Bueno, buen día. ¿Me escuchan? sí, ahora sí. Sí, buen ¿Qué me día. dice? Hablando de ¿Qué me abuso dice? de derecho,
Sí. Yo tuve tengo un radar personal porque hace 2 años tuve un problema con una financiera, Carrefour, Ujú. en lo cual tuve un acuerdo de yo me retrasé, fui a pagar al mes siguiente y bueno, me dijeron, no, comunicate con el estudio jurídico. Ujú. Pasó el tiempo, Sí. se comunican conmigo y me querían cobrar el total de la deuda. Y dije, no, ¿cómo el total de la deuda? Si yo había pagado, me quedaban 2 cuotas. Bueno, pasó el tiempo, me seguían llamando y después me enviaban mensaje o amenacé diciendo, bueno, su auto patente tal va a ir a remate por ver fulano, su casa o le vamos a embargar el sueldo. Ujú. Levanté la deuda. Luego levanté la Sí. deuda, me quitaban todos los intereses porque me querían cobrar la deuda total y eran 2 cuotas nomás que me tenían que cobrar. La Claro. cuestión que hasta hace poquito me seguían llamando distintos estudios jurídicos exigiéndome que le pague la deuda. Pero si yo ya arreglé con fulano, le digo, con tal Sí. estudio de la financiera de Carrefour. Ujú. Eh, pero hasta me manda mensaje diciéndome, última oportunidad, su auto será rematado y demás. Claro. Sí, sí, Yo lo veía, obviamente. Ahí, sí, los, exacto. Ahí hay un abuso. como que usan Sí. de apretarte para que vos accedas al pago. Bueno, claro, eso lo vamos a ver ahora. Ahí hay abuso del derecho y esto se da mucho y lo vamos a ver, ahora no me quiero adelantar, pero lo van a ver en la situación jurídica abusiva en esto que es derecho del consumidor, ¿sí? Entre las partes. Hay un desequilibrio. Está esa parte, ahora lo vamos a ver, no quiero avanzar, pero es eso, ¿sí? Usted como consumidor, obviamente, se están abusando, ¿sí? Siempre. Ustedes van a ver que en los bancos siempre, en estas cosas, uno siempre tiene que resguardarse. Pero es así, estas conductas se ven mucho, eso es un abuso de derecho. Está muy bien el ejemplo. Bien, gracias por compartirlo. Entonces, estaba hablando de cómo surge esta teoría del abuso del derecho, ¿sí? Bueno, en realidad el Código Civil de Vélez, ¿sí? De Vélez Sarsfield, se oponía a la teoría del abuso del derecho, ¿m? En el artículo 1071, que decía, y afirmaba esto. El artículo decía, el ejercicio de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. ¿Mm? Entonces directamente no lo respetaba, se oponía directamente, porque él decía que si yo estoy ejerciendo un derecho propio no puede ser un ilícito. ¿Sí? Él decía como que no existía. Después, la reforma constitucional del año 1949 incorpora la teoría del abuso del derecho en el artículo 35 de la Constitución, que decía, los derechos y garantías reconocidos por esta Constitución no podrán ser alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio, pero tampoco amparan a ningún habitante de la nación en perjuicio, detrimento o menoscabo de otro. Bien, entonces, no pueden ser alterados, dice, pero tampoco amparan a ningún habitante, ¿sí? De la nación en perjuicio, detrimento o menoscabo de otro. Los abusos de estos derechos que perjudiquen a la comunidad, a la sociedad, o que lleven a cualquier forma de explotación del hombre por el hombre, configuran delitos que serían castigados por las leyes. Ven cómo acá sí lo acepta a la teoría del abuso, lo incorpora. ¿Mm? En el artículo 35 de la Constitución de 1949. Entonces, con este artículo, ¿qué pasó? Comienza a introducirse la teoría del abuso del derecho y comienza a ser aplicada por los jueces, ¿sí? Por los tribunales. En varios... hay alguien que tiene el micrófono abierto con el carrito, lo puedo apagar así escuchan todo. Cuando me preguntan me encienden, no hay problema. En varios casos, ¿sí? Distintas cámaras de apelaciones sostienen este principio, ¿sí? Y acá, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que había. Por ejemplo, sí, yo, por ejemplo, decía, introduzco, ¿no? Construyo, a ver, construyo una vivienda, la construyen, ¿no? Al lado mío y, no sé, me ocupa un poquitito más de mi jardín, ¿sí? Y yo voy y lo destruyo todo. Hay abusos, ¿se entiende? Después, por ejemplo, a ver, yo soy inquilino,
¿sí? Y se termina, esto era antes, porque ahora ya no, pero por ejemplo, yo soy inquilino, tengo otra vivienda y en realidad no me voy de la casa. También hay abuso, porque ya se venció el contrato, ¿sí? Bien, ahora ya eso no pasa, vamos al desalojo. Pero ¿qué pasa? En el año 1956, ¿sí? Esta reforma constitucional se deroga. Entonces, quedamos otra vez con ¿qué? Con el artículo 1071 del Código de Vélez, ¿sí? Que no admitía la teoría del abuso del derecho. Entonces, ¿cuándo se vuelve a receptar? Esto lo van a tener así en los libros, que es los principios. ¿Cuándo se recepta? Se recepta, ¿se acuerdan que la doctora le dijo la ley 17711? Bueno, acá, con la reforma de la ley 17711 se acepta esta teoría, ¿sí? Y en el artículo 1071, con la reforma, dice, el que me sigue con un código nuevo van a ver que es casi lo mismo, dice, el ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. El ejercicio regular de un derecho propio, si yo ejerzo regularmente mi derecho, o el cumplimiento de una obligación legal, ¿sí? Yo estoy exigiendo el cumplimiento de una obligación, no puede constituir como ilícito ningún acto. ¿Bien? Esa misma parte que estaba en el Profe, sí, disculpe, perdón que la interrumpa. ¿Qué artículo dijo? 1071, Que no le perdón, entendí. 1071 del Código de Vélez, pero ahora, ¿sí? En el Código Civil y Comercial es el artículo 10. Cuando yo Ok, Cuando yo gracias. estoy leyendo el de Vélez, pero van a fijarse que es lo mismo. ¿Sí? La primera parte dice igual, el ejercicio regular de un derecho propio, el cumplimiento de una obligación legal, no puede constituir como ilícito ningún acto. Hasta ahí es igual. Bien, le digo porque si lo estudian de los libros viejos, que esto no cambia. Y todo lo que dije antes tampoco. La ley dice, no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. La ley no lo ampara, obviamente. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Yo sigo leyendo el de Vélez, pero fíjense en que es igual. Se considerará tal al que contrarie los fines que aquella tuvo en mira al reconocerlos o al que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. Bien, fíjense en que acá dice, se considera tal el que contraríe, acá modifica el 10, los fines del ordenamiento jurídico, ahí cambia. Si estudian de libros viejos, fíjense en que está mal, se van a tener que agregar esto, los fines del ordenamiento jurídico, o el que excede los límites, ahí va igual, impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. ¿Bien? Hasta ahí era lo mismo, lo que decía el 1071 con lo que dice ahora el artículo Código Civil y Comercial. Pero lo que le agrega el artículo 10 dice, el juez debe ordenar lo necesario, fíjense, para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva, y si correspondiere, procurar la reposición al estado de hecho anterior y fijar una indemnización. ¿Qué es lo que habla el artículo 10 del Código Civil actual? Habla de qué es lo que puede hacer el juez, ¿sí? Los efectos. El resto era lo mismo. Bien, voy a seguir con lo anterior. Entonces, como vemos con el artículo 1071 en ese momento del Código de Vélez, que no tuvo mucho cambio, el titular de un derecho lo puede ejercer, ¿sí? Hasta ahí es claro. Yo soy titular de un derecho, soy acreedor, puedo exigir el pago, ¿sí? Yo lo puedo ejercer. Pero lo tengo que hacer, ¿cómo lo ejerzo? En una forma normal, regular, sin abusar del derecho, ¿sí? Queda claro que si yo soy acreedor y tengo el derecho a exigir el pago, lo tengo que hacer de la forma normal, regular, útil, justa, lo que dice la ley, ¿sí? Pero no tengo derecho a abusar. Esto que le dije el embargo, no tengo derecho, porque me debes 10 pesos, a embargarte 80 propiedades. ¿Se entiende? No tengo el derecho a abusar de ese derecho. Y reitero, ¿cuándo hay abuso? ¿Cuándo? En base a todo lo que digo. Sí, el ejercicio del derecho es contrario a los fines del ejercicio del derecho, este ejercicio del derecho regular que me otorga la ley, ¿bien? Este derecho subjetivo, esta facultad que me otorga la ley, es contrario a los fines que la ley tuvo en mira al reconocerlo, ¿se entiende? Es contrario al ordenamiento jurídico. Ahí hay abuso. Y cuando si excede los límites impuestos por qué? Por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. ¿Qué es lo que dijimos acá al principio? ¿Cómo se tiene que ejercer? Dentro de los límites. Y reconocer los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. Entonces, lo ejerzo
dentro de los límites del ordenamiento jurídico y impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. Entonces, al revés, ¿cuándo hay abuso del derecho? Cuando excedo los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres, y cuando ejerzo este derecho contrario a lo que dice la ley, al ordenamiento jurídico. ¿Sí? Vamos a verlo con ejemplos. Acá. Acá está el artículo 10 que recién dije. El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación no constituye como ilícito ningún acto. ¿Por qué? Porque yo estoy ejerciendo mi derecho, ¿sí? Buscando ejercer mi derecho, cumplir con esta obligación, ¿sí? Dentro del ordenamiento, dentro de lo que la ley en el momento quiso, ¿sí? Que sea algo justo. Bien, o sea, la ley me otorgó a mí como acreedor que yo pueda exigir el pago. Entonces, si yo estoy exigiendo ese cumplimiento, estoy realizando esta obligación dentro de los límites de la ley, no constituye ningún acto ilícito. Bien, acá sigue diciendo, la ley obviamente no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Y es lo que recién les dije, se va a considerar al que contraríe los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. Bien, el abuso del derecho es el ejercicio de un derecho en forma irrestricta. Ejerzo el derecho en forma irrestricta, sin límites y sin respetar al otro. Estoy abusando de ese derecho, restrictivamente, lo ejerzo como quiero, sin ningún límite y sin respetar al otro. ¿Y yo qué dije al principio? Que el abuso del derecho es restrictivo, tiene límites, es ilimitado. Consiste, como le puse ahí, en un límite al ejercicio de ese derecho subjetivo. Yo no puedo ejercer el derecho como quiero. ¿Bien? Bueno, entonces, hasta acá vamos bien. Entonces, en la legislación comparada, y acá les voy a dar los ejemplos de antes, cómo empezó esto. Por ejemplo, en la legislación comparada, muchos países aceptaban la teoría del abuso del derecho, ¿sí? Había algunos, por ejemplo, que no lo hacían expresamente, que era el Código de Venezuela, de Brasil. O sea, lo aceptaban, pero no estaba expresamente, no definían, ¿sí? Perdón, los que lo hacían expresamente era al revés, era Venezuela, Brasil. Esos códigos sí definían que era el abuso del derecho. Bien, después otros aceptaban la teoría del abuso, pero no la definían, el abuso. Por ejemplo, el suizo y el peruano. Estoy leyendo suizo y peruano porque no me los acuerdo bien. Entonces, el código suizo y peruano directamente sí la aceptaban, pero no definían que era el abuso del derecho. Bien. Ahora, expresamente, en la teoría del abuso del derecho, ¿cómo empezó a aplicarnos nosotros y cómo llegamos nosotros a esta actividad jurisprudencial? En el caso de España, y se tomó mucho, y en el caso de Francia. Los tribunales franceses van a ver que en los libros, ustedes lo van a tener como evolución histórica, y alguien empieza a contar que esto lo entienden cuando empiezan a ver la evolución histórica. Por ejemplo, y este es el caso de un abuso que yo les dije, le voy a dar un ejemplo para que les quede súper claro, y están casi todos los libros, un caso de abuso del derecho con intención de perjudicar al otro. Fíjense, el caso del dueño de un terreno vecino, ¿sí?, a un campo de aviación. ¿Sí? Era el dueño, era dueño de una propiedad que era vecino, digamos, estaba al lado, a un campo de aviación. ¿Sabe qué hace esta persona? Levanta postes de madera, ¿sí?, con el fin de ¿qué? De dificultar la actividad de los aeronaves. Imagínense que el vecino, digamos, tenía un campo de aviación, o sea, sí o sí tenían que pasar, ¿sí?, por el terreno de esa persona, ¿sí?, para poder aterrizar. Bueno, entonces lo que hace es levanta como postes, ¿sí?, postes de madera para perjudicar la actividad de las aeronaves, ¿sí? Entonces, ¿qué quería? Esa era la intención de perjudicar. Te voy a perjudicar. Te levanto y los aviones no pueden pasar. Y él lo que quería era obligar, supuestamente, al dueño del campo de la aviación a que le comprara, ¿sí?, el terreno. ¿Lo entienden?
¿Se entiende el ejemplo? Sí, profe, se entiende. Sí, perfectamente, profesor. Bien, Sí, sí. muchas gracias. Por ejemplo, ahí en realidad cuando va a los tribunales dice, bueno, yo lo que quería en el fondo, o sea, si uno dice, te levanto los palos, porque la verdad no te aguanto vos como decir, lo único que quiero es perjudicarte, que los aviones no puedan aterrizar, porque te tengo bronca, no sé, no te puedo dar la cara y te levanté los palos, hay una intención de perjudicar, ¿bien? Se hace con dolo. Acá él lo que dice es que lo hizo supuestamente para, igual imagínense, ¿eh? Que hay dolo, hay una intención de perjudicar, para que el vecino le comprara también el terreno. Bien, ahí se ve una intención de perjudicar con un interés que tenía la persona. Bien, ahora, fíjense en este. Si yo les digo, hay abuso del derecho, cuando un vecino colocó, dos casos reales, colocó una chimenea falsa, sobre el techo de su casa. Bien, ¿saben para qué? Para impedir que el vecino recibiera la luz del día. La verdad, ahí, ¿qué está haciendo? Está perjudicando al otro, ¿sí? Está perjudicando al otro, pero no hay un interés, solo para molestarlo. ¿Se entiende? Ahí hay abuso del derecho, no hay un interés, solo te levanto la chimenea para que no veas, ¿sí? Para sacarte de la luz. Entonces, ahí hay un abuso también del derecho, ¿sí? Pero no hay un interés como este que decía, bueno, yo porque quería que me compren el terreno. ¿Se dan cuenta los ejemplos de abusos? ¿Sí? Van a ver que los libros tienen un montón, ¿eh? Van a ver que hay, por ejemplo, una persona hizo un pozo en su propiedad para interceptar la napa subterránea del agua y volcarla con bombas a un arroyo. Hay varios de estos, ¿sí? En todos los libros están, pero más o menos yo lo que quiero es que le quede claro. ¿Bien? Ahora, esto es muy importante, esto todo léanlo ustedes dentro de la evolución histórica y ahí con los ejemplos se van dando cuenta. Pero esto es muy importante. Cuando ustedes hablan del abuso del derecho van a ver que hay tres teorías, que es un poco lo que les expliqué recién. Van a tener la teoría o el criterio subjetivo, ¿sí? Yo esto se lo pongo para que ustedes lo entiendan, ¿sí? Después obviamente lo ven en los libros. La teoría o el criterio subjetivo, la teoría o la concepción objetiva, finalista y la posición mixta. Esto se pregunta, ¿qué es el abuso del derecho? ¿Qué teorías, qué criterios conocen? Son tres. Bien, ¿qué es lo que hablamos hasta recién? Entonces, el criterio subjetivo es el que se vincula con la idea de la culpa. Funda el acto abusivo en la intención de perjudicar al otro, ¿sí? Sin que su actuación origine un beneficio propio. ¿Cuál sería el caso? En este caso que yo les dije. El de la chimenea, yo perjudico al otro, ¿no es cierto? Es el caso Sí, de que ponía para que no le fuera la luz al vecino. exacto. Exacto, tal cual también. Hoy hay un montón así, ¿eh? Que cortan, tal cual, cortan los cables, qué sé yo. Hay mucho, sí, el tema de la convivencia. Pero entonces, ustedes lo que tiene que quedar claro es que en el criterio subjetivo, ¿sí? Vinculamos con la idea de la culpa, ¿sí? La culpa está funda el acto abusivo con la intención de perjudicar al otro. Hay una intención. Criterio subjetivo, intención de perjudicar al otro, ¿sí? Quiero ver cómo lo decían los libros anterior. La intención de perjudicar al otro. Ese es el criterio subjetivo, ¿sí? Sin que la actuación origine un beneficio propio, porque también el que pone los postes para que el avión no pueda aterrizar, también está perjudicando al otro. Y en realidad, no estoy originando un beneficio, porque el vecino no me iba a comprar el terreno. ¿Bien? Eso es el criterio subjetivo. Ahora, la concepción objetivo, criterio objetivo finalista, es que dice que hay abuso del derecho cuando se ejerce en oposición a los fines económicos sociales que inspiraron la ley que los contiene. ¿Esto qué es? Cuando se ejerce contrario al ordenamiento jurídico, que es lo que vimos antes. Cuando yo lo ejerzo, ese ejercicio regular propio, contrario a lo que la ley, al fin de la ley, al fin que la ley estableció en el momento de realizarse la ley. ¿Cuál era el objetivo? Entonces, hay abuso cuando yo lo ejerzo contrario a lo que inspiró la ley a realizar este acto. ¿Se entiende? Y la posición mixta es cuando combino elementos de ambas concepciones o criterios.
de la posición objetiva con la de la subjetiva. Ambos criterios se complementan o se combinan, ¿sí? O sea, tengo la intención de perjudicar al otro y a su vez actúo en contra del ordenamiento jurídico, ¿sí? En oposición a los fines económicos, sociales que fijaron la ley. ¿Se entiende? Entonces, te perjudico y a su vez contrario al ordenamiento jurídico. Por ejemplo, lo que yo dije es, en un embargo, si yo te puedo embargar una vez, la ley dice, o sea, si vos querés exigir el pago, tenés la facultad de embargar, pero no 100 veces, no embargar todos los inmuebles. Entonces, es contrario, ¿sí? Tenés las dos, tenés la intención de perjudicar porque te estoy embargando, ¿sí? Y a su vez estoy actuando contrario al ordenamiento jurídico, ¿sí? Porque si yo quiero exigir el pago, lo puedo exigir y una de las formas es un embargo, pero de un bien que si con eso me alcanza para que me pague lo que me adeuda. ¿Sí? Entonces ahí se combinarían las dos posiciones. ¿Bien? ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bien, estoy viendo a ver si tengo algunos otros ejemplos para, para darles. En los libros hay varios, ¿eh? Pero bueno, esto es un poco para que ustedes entiendan. Uno es la intención de perjudicar al otro, el otro es contrario al ordenamiento, ¿sí? Bueno, entonces estos son los tres criterios. Fíjense que lo tienen bien desarrollado en los libros. Bien, ¿cuándo hay otros casos de abuso del derecho? Hasta acá vimos estos, ¿no es cierto? El abuso del ejercicio del derecho por parte del titular. O sea, yo ejerzo mi derecho abusivamente. Pero hay otros casos. Bueno, que es un poco lo que recién hablaba nuestro compañero explicando lo que le había pasado. Fíjense, en el artículo 10, tercer párrafo, ¿sí? Artículo 10, tercer párrafo, dice, hasta acá nosotros dijimos, acá, el ejercicio, fíjense, el ejercicio regular de un derecho propio, el cumplimiento de una obligación, no puede constituir como lícito ningún acto. No, la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal al que contradice los fines del ordenamiento jurídico o que exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. Bien. El juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos ejercicios del ejercicio abusivo. O de la situación jurídica abusiva si correspondiera. Bueno, procurar la reposición del Estado, ahí lo que dice es cómo, qué es lo que tiene que hacer el juez para reparar, ¿no? ¿Qué es lo que diría el juez? Pero hablemos de la situación jurídica abusiva. Fíjense en que está, como les pongo yo, en el tercer párrafo, en el último. O la situación jurídica abusiva. ¿Qué es esto de situación jurídica abusiva? Es cuando los derechos ejercidos, si bien pueden estos derechos, ¿no? Si bien pueden no ser abusivos si se ejercen en forma aislada, ¿sí? Al ejercerlo junto a otros derechos que surgen de otras cláusulas, por ejemplo, en un contrato, ¿sí? Que vinculan obviamente a las partes, pueden dar lugar a una situación jurídica abusiva, ¿sí? Esta situación jurídica abusiva se va a ver caracterizada por ¿qué? Donde les puse ahí, por un significativo desequilibrio, ¿bien? Entre los derechos y las obligaciones de las partes. ¿Sí? Generalmente en perjuicio del consumidor. Vamos a ver esto, una situación jurídica abusiva. Fíjense, les voy a dar un ejemplo. Es un poco esto lo que hablaba recién su compañero que explicaba el banco con él, ¿sí? Bien. Él había pagado, solo le quedaban las 2 cuotas y sin embargo le querían cobrar todo. Bueno, esto es derecho al consumidor. Hoy, gracias a Dios, existe ya el derecho al consumidor y está en el Código Civil y Comercial, ¿sí? Yo ahí les puse 2 artículos de derecho al consumidor para que entiendan cuáles son las situaciones jurídicas abusivas. ¿Vieron que siempre ustedes cuando leen los contratos no los leen? Van al banco a sacar una tarjeta de crédito y es un contrato todo chiquitito, chiquitito y nadie lo lee, ¿sí? No sé, en temas de las compañías celulares, bueno, en la mayoría, esos contratos, ¿alguien los lee? Sean sinceros, ¿leen esas letras chiquititas que son 10 páginas? No, porque son contratos de adhesión. No, profe, son contratos de adhesión que por lo general Tal nadie cual, los son lee. contratos de adhesión, exacto, pero generalmente, digo, uno no los lee, aunque no No. sean, ¿bien? Bueno, entonces, fíjense, yo les voy a dar un ejemplo
que no es, ¿qué pasa? ¿Vieron las agencias de viaje, sí, las empresas de turismo? Bueno, cuando se van los alumnos de viaje, ¿no? Cuando terminan el colegio secundario, hay un contrato de viaje de turismo, ¿no? La empresa tiene, por ejemplo, fíjense, dice, está el contrato, y pone una cláusula que dice, fíjense, tiene derecho a recibir, aparte del precio del viaje, o sea, nosotros decimos, vamos a Bariloche, que queda, no sé, uno se van a Cancún, no sé, a Brasil, donde se van, y dicen, tienen derecho a recibir, aparte del precio del viaje, ¿sí? Una suma para gastos adicionales. Yo hago un contrato, yo soy la empresa de viaje y ustedes son los padres de los chicos, ¿bien? Entonces, firmamos un contrato, ¿sí? Con la empresa de turismo, o sea, ahora cuál está de moda. Bueno, entonces, decimos, el viaje a Bariloche sale, no tengo idea de cuánto está, digamos, con hotel, todo, 30.000 pesos, ¿sí? Y a su vez, ponemos una cláusula, ¿sí? Que además de este precio, tienen que pagar una suma por gastos adicionales. Por ejemplo, hicimos 30.000 pesos el viaje y además una suma por gastos adicionales de 5.000 pesos. Bien, ¿está bien? Hasta ahí, ¿esa cláusula a ustedes le parece abusiva? Así como les estoy diciendo, esa cláusula sola, ¿o está bien? Pregunto, ¿eh? Está bien, supongo que son gastos que contempla la empresa. Exacto, bien, está bien, porque digo, estamos las dos partes, nos pusimos de acuerdo, yo fui, les expliqué en el colegio a los padres, hay una parte que es el hotel, la comida, ¿sí? Las excursiones, y gastos adicionales, digo, bueno, los chicos que quieren ir a bailar, al boliche, no sé, Cerebro, no sé ya cuáles están, ¿sí? Bueno, cada noche de ir al boliche sale tanto, entonces ponemos gastos adicionales. Hasta ahí está bien. ¿Sí? Porque todos acordamos, son para esos gastos, ¿sí? O para una excursión, por ejemplo, que no está dentro del paquete. Estaría bien. Ahora sigo leyendo el contrato y me agregan en el contrato. Y dice, hasta ahí estaba bien en forma clara, ¿no? Entonces digo, en otra cláusula se dispone que, habiéndose iniciado el viaje, una vez que se inicia el viaje, la empresa no tiene la obligación de restituir ni de acreditar en qué se utiliza dicha suma. ¿Se entiende? La empresa dice, en otra cláusula hacia abajo, que una vez que se inició el viaje, la empresa no tiene obligación de restituir ni de acreditar en qué se utiliza dicha suma. Les voy a decir esto, si a mí yo estoy pagando un paquete por X dinero y a su vez estoy pagando gastos adicionales, hasta ahí está perfecto. Hasta ahí está perfecto, pero se entiende que cuando yo pago gastos adicionales, se entiende que yo me tienen que hacer como una rendición de cuentas. A todos los alumnos, a todos los chicos que van al viaje les pido 5.000 pesos. Entonces, van a tener que hacer en qué, o ¿se entiende? O me van a tener que decir, yo gasté de estos 5.000, en 3 entradas a discotecas fueron 2.000, pero si hay otro de los chicos que no fue a ninguna, no los gastó. Entonces, por eso ellos dicen, no tengo obligación ni de restituirte, ¿sí? Ni de devolverte lo que quedó, ni de acreditarte en qué lo gasté. Pregunto, ¿les parece abusivo de la empresa de turismo? Sí, porque Sí, te deja en profe. un lugar de no saber qué hacer, porque decís, o me bajo completamente del paquete, o lo acepto, porque no hay Bien, opción. es abusivo, ¿bien? Es abusivo, muy bien, ¿se entiende? Entonces, fíjense en cómo la cláusula sola de decir que se paga el viaje y gastos adicionales, aislada, no es una cláusula abusiva. Ahora, si esa cláusula yo la inserto en el mismo contrato con otra cláusula que dice, una vez que empiezo el viaje, yo no tengo derecho ni a restituirte lo que queda, ni a imputarte, ¿no? Ni a acreditar en que gasté dicha suma. Es totalmente abusivo. Hay una situación jurídica abusiva y hay un desequilibrio. ¿Entre quién? Entre las partes. ¿Y siempre en qué? ¿En beneficio del consumidor o perjudica al consumidor? En perjuicio del consumidor. No, es el perjuicio del En consumidor, perjuicio obvio. del consumidor. Perfecto. ¿Se dan cuenta? Por eso, acá también hay abuso del derecho. Porque están Profe, pero perjudicando al consumidor. Sí. el 90% de los casos en las adhesiones, esto es lo loco, lo digo como comentario, el 90% de la actividad mercantil en la Argentina es con abusos. Lo raro es por qué el abuso está tan naturalizado. Porque esta Totalmente. cuestión Bueno, de impulsar la acción que tiene el consumidor
Ujú. o el usuario, porque, a ver, ante la injusticia somos nosotros quienes vamos a ir a hacer el reclamo, no como una acción penal que la impulsa el Ministerio Público, tiene que ir la parte. Es una estafa permanente al usuario. Totalmente. Permanentemente es abusivo, porque es primero pague, después se queja, y después le devolverán, cosa que nunca pasa. Es esta misma, ojo, también teniendo en cuenta el ejemplo que daba, de respecto de esto de la cláusula que dice para gastos adicionales que después puedo rendir, también ahí se puede constituir un delito penal de fraude o demás, porque hay una intencionalidad, está todo armado como para poder configurar un delito. Sí, Lo que pero pasa es que las digamos, acciones civiles... exacto, totalmente, obviamente. Es muy difícil. Es muy difícil llegar a esto, obviamente. Primero, la mayoría de los consumidores, ustedes saben que hay defensa del consumidor, ¿sí? Está la Defensoría del Pueblo, para un montón de cosas, ¿sí? Hasta para yo voy y compro, no sé, un lavarropas y estando en garantía, hasta eso generalmente tenés que hacer una mediación para reclamárselo. ¿Sí? Porque a veces cuando dicen, no, pero no están, no sé, se rompió dentro de la garantía, o a veces haces garantía extensiva y te dicen, pero no tenemos el repuesto, ¿sí? O Siempre hay apretó mal eso. el botón, en realidad. Entonces está la Claro, garantía, pero la culpa es suya. Y vos decís, ¿pero qué culpa mía? es permanente, es permanente. Con el tema de Nah. telefonía celular, en estadísticas, Olvidate. en consumidor, es lo que más reclamos hay. Yo no sé si ustedes tienen un caso, pero es cada vez más. Por eso ahora en este código sí está, ¿no? Se atendió esto del derecho al consumidor, porque cada vez hay más desequilibrio. Pero esto es lo que yo quería que vean. Fíjense que cuando nosotros hablamos anteriormente del Código de Bell, que no lo receptaba, el abuso, y después sí, con la reforma de la ley 7711 hasta llegar acá, solo se receptaba el abuso del ejercicio de los derechos en el cumplimiento, solo, ¿no? Esto como por ejemplo le decía, te levanté una pared, bien. Ahora lo estamos viendo dentro del desequilibrio en consumidores, las situaciones jurídicas abusivas. Que es como dice usted, está lleno, cada vez más. Bien, pero yo lo que quiero que ustedes entiendan el día de mañana, cuando son abogados para sus casos propios, cuándo se configura. Lamentablemente, en la práctica hay que hacerlo, es difícil, a veces se cobra, a veces no, a veces lleva tiempo, pero bueno, hay herramientas. Después, cada juez resuelve. Entonces, para que les quede claro, ¿sí? En el artículo 10, tercer párrafo, acá donde menciona la situación jurídica abusiva, que creo que quedó bastante claro con este ejemplo, entonces, piensen que va a ser abusiva, en este caso, cuando tiene por objeto o por efecto, ¿sí? Provocar este desequilibrio, ¿sí? Significativo, ¿sí? ¿Entre qué? Entre los derechos y las obligaciones de las partes, ¿sí? En perjuicio del consumidor. Entonces, esta situación jurídica abusiva, fíjense en que vamos a ver estos artículos, 1119 y 1120 del Código Civil. Se los puse a manera de ejemplo, no es porque tengan que saberlo, pero fíjense en 1119, salir bien el código, lo demás para 1119, fíjense, cláusulas abusivas. ¿Dónde está? En el título 3, en contratos de consumo. Ustedes van a ver que dentro del código está todo el tema de contratos de consumo y ahí establece todo esto, ¿sí? Que esa parte, en la facultad después lo ven, derecho al consumidor. No sé si es optativo ahora, pero lo tienen. Entonces, cláusulas abusivas, dicen, sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes especiales, bueno, es abusiva la cláusula que, habiendo sido o no negociada individualmente, tiene por objeto o por efecto provocar un desequilibrio significativo entre los derechos y las obligaciones de las partes, en perjuicio del consumidor. ¿Qué significa? Que si yo firmo un contrato, bien, o como dicen ustedes, estos contratos de acción que uno tiene que firmar, bien, habiendo sido, o sea, o bien la negocié, porque este contrato yo lo negocio, de la empresa de turismo, o no lo negocio directamente, es un contrato que yo firmo y adhesión, nada más, ¿sí? Pero tiene el objeto o el efecto provoca un desequilibrio, ¿sí? Significativo, como en este caso, ¿bien? En perjuicio del consumidor, ¿sí? Acá vemos que es abuso del derecho, configura el abuso del derecho, ¿sí? Y después fíjense en que el 1120 dice, cuando se considera que existe una situación jurídica abusiva, cuando el mismo resultado se alcanza a través de la predisposición de una pluralidad de actos jurídicos conexos.
¿Qué es esto lo que le decía? ¿Sí? Hay distintas cláusulas, son conexas y el mismo resultado también es abusivo. ¿Bien? ¿Quedó claro? Y esto van a encontrar en Sí. todos lados. Sí, profe. Lo van a ver que hay en todos lados, como recién veíamos, como recién hablaba su compañero. Debo 2 y me quieren cobrar todo. O sea, van a ver en todos lados. Y la verdad que, bueno, nosotros en Ciudad contamos con esto de... hay un lugar para hacer el reclamo de consumidores, ¿sí? Para la Defensoría también, pero la realidad es que las veces que hice, sobre todo por lo menos con telefonía personal, telefonía celular, personal, bueno, molestar distintas, la verdad que se presentan, pero es difícil, es muy largo. Unos delincuentes, porque aparte, Sí, el problema que tienen es que el usuario está absolutamente indefenso. Desde el momento que a usted le venden gigas, por ejemplo, por decir algo, con datos tal de telefonía cual, celular, ¿cómo los controlás? totalmente. O sea, ¿qué se debe decir? Bueno, está bien, no, pero consumiste 180 millones de gigas. Bueno, no consumiste un giga, es lo mismo. Es imposible de controlar y ellos tienen el monopolio de la delincuencia, pues el monopolio de la delincuencia. Porque Totalmente. aparte en el acto te llaman 500 millones de veces, le pasa lo que pasaba a Jorge, ¿viste? Termina diciendo, no, te voy a embargar la casa, el auto, mato a tu mamá, a tu hijo y me llevo preso a tu mujer. Y vos decís, pero espera, te debo 10 pesos, amigo. O sea, Totalmente. es Sí, muy- es Profe, así. Sí, también en el caso de defensa al consumidor, si bien existe la ley con un proceso para iniciar algún derecho de defensa, el proceso es bastante tedioso y exacto. por lo general La intima gente a la se empresa cansa. que se presente y se presenta un Sí. representante del representante del representante que nunca termina negociando nada. Totalmente, por eso digo, es muy tedioso. Es más, uno viene un cliente y le dice, y va la primera, la primera no se presenta, lo vuelve en la segunda, la tercera, vuelve representante, no dice nada, terminan cansándose, se cierra y tienen que iniciar la demanda, ¿sí? Porque, digamos, esto es vía administrativa, ¿sí? O sea, previo. Se cierra esta etapa y uno tiene que iniciar la demanda. Y muchas personas dicen, no, ya está, ya se agotaron. Es así, por eso digo, totalmente abusivo. Pero bueno. Raro que no se haya generado en el propio derecho, claro, pero el consumidor le importa un pito a nadie. Digo, pero qué raro que no se haya generado alguna acción express en este tipo de cuestiones, porque 3 mediaciones para después ir a una cuestión jurídica, después de presentar el reclamo ante la justicia, es una aberración humana contra el ser humano, porque a usted como Ahora, profesional le tengo que exacto. pagar para que venga. Hola, Sí. venís a Le están defenderme dando y me como choreas. mucho más, sí, ahora hay como una impronta, le están dando como mucha más importancia al derecho del consumidor, si bien está ahora incorporado en el Código Civil y Comercial, como recién les decía, y ahora vamos a ver algunos artículos más. También ahora están haciendo muchos congresos, si ustedes se fijan en la facultad, bueno, obviamente, ¿no? La mayoría de días son, pero están bastante haciendo hincapié porque se nota cada vez más el ejercicio abusivo. Pero Y pareciera que Argentina siempre reacciona tarde. Pareciera que tarde, bueno, la las reacción es leyes cuando sí. empezamos a... Usted acá hay mucha gente ya de mi edad, digo, pero antiguamente los bancos tuvieron que tapiar las puertas porque nos robaron toda la plata los argentinos. Totalmente. Digan lo que quieran, pero la verdad los bancos tuvieron que poner las latas esas que después íbamos a golpearle con las latas, con los vasitos, con un martillo, con lo que fuera, porque queríamos prender fuego los bancos, porque se quedaron con la plata de la gente. Totalmente. Estos mismos delincuentes que están ahora, no son otros, son los mismos sinvergüenza delincuentes que están ahora y que dicen, no, nosotros somos un banco serio. Venga, delincuentes, sinvergüenza. Es así. Pero bueno, hay que seguir en ese país y por lo menos por eso tenemos que saber todos Sí, las leyes y más para defendernos. Y ahora vamos a otra situación jurídica abusiva para alegrarles la mañana. A ver, vamos a ver. Abuso de posición dominante. Fíjense que es el artículo 11. Se llama así, abuso de posición dominante en el mercado. Bien, lo voy a leer primero el artículo. Dice, lo dispuesto en los artículos anteriores, o sea, 9 y 10, bien, lo que veníamos hablando, el principio de buena fe y el abuso del derecho, se aplica cuando se abuse de una posición dominante en el mercado, sin perjuicio de las disposiciones específicas contempladas en leyes especiales. Bien, eso que les puse ahí arriba es el artículo 11, ¿bien? ¿Qué significa esto? Consiste en que una empresa que tiene una posición de dominio en el mercado, ¿saben lo que es esto? La posición de dominio en el mercado, por ejemplo, un monopolio,
un oligopolio. Marcadores de precios. Claro, abusa de una situación de superioridad sobre sus competidores o clientes. ¿Y qué les impone? Excesivas condiciones comerciales, pierden independencia comercial, ¿sí? Fijan precios de venta a los consumidores, limitan la producción, ¿sí? Le exigen formas de venta determinadas, ¿sí? Entonces, todas estas cosas que son excesivas condiciones comerciales les hacen perder la independencia comercial. ¿Y qué pasa? Termina vulnerándole la libertad de competencia. A ver, les voy a dar un ejemplo. Ustedes vieron que nosotros teníamos muchas líneas aéreas para viajar, ¿sí? Se fueron millones. Por la pandemia y antes también. ¿Por qué? No sé, estaba la TAM que se fue, bueno, ayúdenme, bueno, había varias. Había una europea, ahora no me puedo acordar. Había distintas líneas aéreas, ¿sí? Entonces, con la pandemia se fueron... Flybondi, ¿puede ser? Flybondi, tal cual. ¿No era Norwegian? Sí, exacto, también. Bueno, Flybondi, a ver, uno se iba, vamos a hacer esto, yo entiendo, o sea, para el país dice Aerolíneas Argentinas, la línea de bandera, ¿sí? ¿Sí? Entonces, pasaba que, ¿sí o no? Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, tenía, por decir, Miami a $1.000, pero a su vez estaba LATAM a $600, y por ejemplo Flybondi no, pero por decirlo, el Flybondi era más cabotaje, ¿sí? En provincias, pero por ejemplo, uno se iba a Mendoza con Flybondi no sé, chicos, qué sé yo, $200, cualquier cosa, digo, $200, por ejemplo, y Aerolíneas era a Mendoza por 400, por decir algo. Bien, entonces, se dan cuenta que hay una diferencia. Entonces, uno podía ir. ¿Por qué? Porque tal vez, no sé, Aerolínea te daba un servicio. ¿Se acuerdan que estas líneas de bajo costo decían, te llevo, ¿sí? No te damos servicio y era mucho más económico, pero había una competencia, ¿sí? Había diversidad de empresas. Bien, yo me acuerdo que estaba LAPA en su momento, entonces LAPA te llevaba a Mar del Plata casi con lo mismo que te salió cuando apareció LAPA, que era una línea aérea, que fue la que tuvo el accidente ahí en Costanera, no sé si se acuerdan, que tuvo un accidente que se cortó, ¿se acuerdan de ese caso? Iba con el avión y pasó ahí por Costanera y llegó ahí donde era el driving golf y bueno, había mucha gente, por unas fallas supuestamente. Bueno, el tema es este. Tuvieron varias desgracias los amigos de Lapa, fue solamente ese accidente y después cayó el avión que venía de Brasil también. Claro. Ahí falleció un amigo mío, en el que venía de Brasil. Un avión bueno, fue terrible. Bueno, en esos, yo lo que decía era que los pasajes salían mucho más baratos, ¿sí? Entonces competían las líneas. Bueno, ahora la mayoría, sí, porque tal vez, como decía, Mar del Plata te salía lo mismo, viajar en Lapa que ir en micro, ¿sí? Porque ellos fueron estos los que se buscaron decir, no te doy ni un alfajor, no te doy nada, y te llevo, ¿bien? Como un contrato de transporte. Bueno, ahora, se fueron muchas aerolíneas, ¿sí? Ustedes ven que los precios subieron ahora porque si quieren ir a vacunar afuera, suben muchísimos los precios, ¿sí? Y hay una posición, o sea, fijan un precio de venta a los consumidores que es carísimo, que no lo vale. Pero, a ver, ¿te querés ir a vacunar? Bueno, te cobro esto, ¿por qué? Porque es la única línea aérea que te lleva, ¿sí? Sí, es como que no es que, por ejemplo, Aerolíneas es una empresa que saca ganancias vendiendo pasajes baratos, sino que genera pérdida. Y encima es terrible porque genera una pérdida para el país, ¿no? Bueno, porque encima, claro, es una pérdida. Totalmente, pero a lo que yo apunto es que fíjense, al irse varias líneas aéreas y de repente a no darles, al ser del Estado, tal cual como dice usted, que encima genera pérdidas, que pagamos todos, pero bueno, al margen de eso digo, hacen perder la independencia comercial, ¿sí? ¿Sí? Se está vulnerando esa libertad de competencia. ¿Por qué? Porque hay una sola línea que te lleva a determinadas rutas. Hay una sola línea aérea que te lleva a, no sé, a Madrid, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, sí o sí, yo, si quiero viajar porque tengo mi familia viviendo allá, tengo que sí o sí pagar ese precio que me impone la empresa, la línea aérea, ¿se entiende? Entonces, hay un abuso de posición dominante frente a mi consumidor, porque si yo quiero viajar a determinado país, es la única línea aérea que me lleva, porque es la única que hace esa ruta. ¿Se entiende? Entonces, Profe, sí.
Lo mismo pasó cuando recién se habilitaron los vuelos a fines del año pasado, que o sea, lo único que para las provincias, lo único que salía eran aviones de aerolíneas, no salían colectivos Tal ni cual. nada, entonces se abusaban en el precio de los pasajes. Bueno, sí, y cuando se cerró también, entiendo de eso la pandemia, pero cuando se cerró el país también y la gente había viajado por otras líneas aéreas que no podían volver, ¿sí? También, si vos querías volver, porque en ese momento todavía Aerolíneas volvía, tenías que pagar el pasaje de aerolíneas, el pasaje de aerolíneas que salía fortuna si querías volver, porque las demás no estaban autorizadas a ingresar al país. ¿Mm? Les dije este ejemplo porque me parece que es actual y hay miles de ejemplos de abuso de posición dominante de distintas empresas. Me parece O sea que sí, si intent- ustedes saben de otras empresas, cuenten, no tengo problema para identificar bien, fíjense en las excesivas condiciones comerciales, ¿no? Con respecto, ya sea al consumidor o también a los clientes o a los que compiten en otras empresas. Sí. intentan eliminar toda la competencia que tienen del mercado, sería. Totalmente, claro. La ejerce una empresa cuando tiene posibilidad, claro, no hay una posibilidad de comportamiento independiente, ¿sí? Es así, eliminan todo, pero puede ser esta empresa que es la que conocemos y que se está dando mucho ahora con las líneas aéreas, pero hay un montón de empresas, ¿sí? Que tienen esa posición de dominio en el mercado. Por eso hablamos de abuso de posición dominante, ¿sí? Profe, le hago una pregunta. Perdón, y ¿Pasa? no es solo para los consumidores solos, ¿no es cierto? Nosotros, sino también es con respecto a la parte comercial, ¿sí? A la independencia comercial con otras empresas. ¿Se entiende? En el caso de Aerolíneas Argentinas es con nosotros, pero también las líneas aéreas también se ven perjudicadas, ¿sí? Con ambas, competidores y clientes. Sí. Profe, le hago una consulta. ¿Pasa lo mismo con las empresas que tienen el monopolio de un servicio como ya sea la luz, el gas? Sí, también, claro, sí, obviamente, totalmente. Vieron también Porque en la si bien parte no tienen competencia, se abusan muchas veces de que al sí, tener el monopolio hacen excesivas sumas para las excesivas tarifas, perdón. totalmente. Voy a desayunar porque voy a esperar a mi esposa. Sí. Pero si tenés a mano después y no te molestes, me comías un café, me Hola. saludás. ¿Me solo? Un cafecito seco. ¿Que quieren jarrita? Ay, Sí, no, ya para aguantar que se despierte aquella. Está re lenta. Hola. Vamos a tomar un cafecito. Creo que Perdón, pero estoy en un hotel lejos de mi casa, chicos, perdón. No hay problema. Mande otro pastor para acá. No hay problema. Bueno, ¿se entiende? ¿Sí? Está perfecto. También vieron en un momento que el tema de internet y de ahora creo que les llaman fibra óptica, pero de repente en unos barrios pasa Telecentro, en otros Cablevisión. Y no tenés manera de elegir. Entonces Cablevisión te da el servicio de internet con la parte, de cable, ¿sí? A un precio, y no tenías opción para decir, no, yo quiero Telecentro o quiero, no sé, DirecTV, no, acá en esta zona pasa esto, ¿sí? Bueno, todo eso que se ve diariamente es abuso de posición dominante, ¿sí? Hola, profe. Sí. Disculpe, estuve escuchando lo que dijeron y de repente no comparto para nada lo que dijo la compañera respecto de que encima de Aerolíneas Argentinas daba pérdida y Bueno, de repente como que quedó como que hablaban de un abuso dominante del mercado, cuando en realidad lo que sucedió, como sucede en todas partes del mundo, es que las compañías quebraron y segundo, Aerolíneas Argentinas tiene obviamente un costo que es en realidad que le destinan un presupuesto a Aerolíneas Argentinas, y Aerolíneas Argentinas, yendo a todas las provincias, lo que logra es la conectividad y también generar turismo, etcétera, no obviamente en el último año donde Alitalia, Air France, sí. Independientemente, no voy a hacer un tema polémico acá porque no estoy claro, cada uno lo toma como quiere. Algunos considera que para Aerolíneas el Estado da pérdidas, para otros no. Yo lo que quiero que se note bien es esto, que más allá de la pandemia, que lo aclaré, que muchas líneas aéreas cerraron por la pandemia,
también dentro de nosotros, Aerolíneas Argentinas, al ser una empresa del Estado, muchas líneas aéreas antes de la pandemia, como Flyboard y un montón, había rutas que no se las dejaban hacer, ¿sí? Entonces, directamente no se las dejaban hacer. Entonces digo, hay un abuso de posición dominante, ¿sí? Porque lo ideal siempre es que haya varias líneas aéreas y que el consumidor o los competidores puedan elegir. Siempre se tiende a eso, ¿sí? Si no, nos encargamos en otros países. Comparto lo que usted dice, lo que pasa es que justamente en este caso puntual lo que sucedía, por ejemplo, le doy un ejemplo, LATAM en principio para poder ingresar al país tomó rutas que después, como por ejemplo, le doy un ejemplo, Iguazú, Córdoba, Mendoza, Ushuaia, el Calafate son rutas hiperrentables. Entonces, primero decía, voy a ir a todas las provincias y después se quedan con las rutas solamente las rentables. Entonces, Santiago del Estero, Bahía Blanca, todos los lugares donde no garpa ir, después no terminan yendo. Por eso, después solo se quedan con las rutas más rentables. Entonces, es algo interno. No voy a entrar en ese debate. Porque eso se llama dumping comercial, que es lo que usted explicaba, pero con el ejemplo de aerolíneas cuando me pareció que no aplicaba, de hecho no aplica, pero como usted estaba mencionando de que no les permiten, al contrario, durante el gobierno anterior lo que sucedió es que les permitían a las empresas todas las rutas Bahía Blanca, la ruta que en un momento existió a la costa, que era Villa Gesell, Pinamar, que existían esas rutas, se dejaron de, digamos, las compañías decían que iban a hacer esas rutas, pero después no las hacían, porque como que garpaba más ir a Iguazú y a las rutas que son comerciales. Esto se lo comento porque a veces existe un error de concepto donde tiene que ver justamente con el tema de la compañía aérea, donde se dice, sí, en realidad no permiten que entren compañías. Sí, que vengan todas las compañías, el tema es que no garpa ir a Santiago del Estero, ir a Perdón, interrumpo. ¿Cómo que no si ahora, por ejemplo, Jetmar quiere traer un avión más y no le permiten que lo guarden en el aeroparque? Bueno, vamos a cerrarlo acá porque quisiera hacer un debate. Sí, cada se uno pone. tiene su opinión formada. Nos ponemos NACAM Pop. Si no. Cierro este tema. Me parece que fue claro lo de las líneas aéreas con respecto a esto. Yo quería solamente el abuso de posición denominante, que me parecía el ejemplo claro, que se fueron muchas líneas aéreas que quedan y obviamente no tenemos la gente que... Y de hecho es así, la gente que se quiso ir a vacunar, porque mucha gente tiene la posibilidad de irse a vacunar afuera, los pasajes subieron muchísimo. Entonces ahí también hay un abuso de posición dominante con respecto a la venta. Y me parecía que era algo que era bastante, se demuestra. Hay miles de empresas, pero no voy a entrar en el debate aerolíneas, si es buena, mala, el Estado o los gobiernos. No vamos a politizar, no corresponde. ¿Sí? Después ustedes si quieren lo siguen por WhatsApp. Bueno, sigo porque me quedan 15 minutos y vuelvo al abuso del derecho individual que afecta al ambiente o de derechos de incidencia colectiva en general. Bien, este abuso del derecho individual, fíjense que es donde dice en lo último, es abuso del derecho individual que afecta al ambiente o a los derechos de incidencia colectiva en general. Es el artículo 14. Dice, en este código se reconocen derechos individuales y derechos de incidencia colectiva. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda afectar al ambiente o a los derechos de incidencia colectiva en general. ¿Qué significa esto? Que el ejercicio de este derecho individual no puede afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas, por ejemplo, de la flora, la fauna, el agua, el paisaje. Yo les doy un ejemplo del artículo 240. ¿Se les ocurre a ustedes algún ejemplo? Por ejemplo, ¿vieron que hay empresas? Ahora no voy a dar el nombre de ninguna empresa más para no entrar en debates. Los que vierten sus desechos a los cursos de agua, por ejemplo. Exacto, tal cual. Y vieron que hay muchas empresas que tal cual sus desechos, ¿sí? Lo echan tal cual al agua. Y a veces hay barrios, por ejemplo, que les afecta, ya sea al agua, a la fauna, al paisaje, mismo les afecta también
bueno, obviamente todo esto al ambiente, pero a veces mismo afectan, a veces dicen, se hacen estudios y afectan, por ejemplo, a la vista de las personas, digo, ¿no? Más allá de la sustentabilidad de los ecosistemas. Digo, por eso, entonces, lo que se marca acá es que nunca el ejercicio de un derecho individual, por ejemplo, de una empresa que desecha el contenido hacia el agua, no puede, ¿sí?, afectar a la sustentabilidad ni al funcionamiento, ya sea del agua, de la flora, etcétera. ¿Sí? Fíjense que en el artículo 240 dice, ustedes ven que yo les pongo los artículos que están en cualquier parte del código. Por ejemplo, en bienes, con relación a los derechos de incidencia colectiva, en el artículo 240 dice, límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes. Y dice, el ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes mencionados deben ser compatibles con los derechos de incidencia colectiva. Bueno, deben conformarse a las normas del derecho administrativo, no debe afectar el funcionamiento, acá está, ni la sustentabilidad de los ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros. Varios. ¿Se entiende? Entonces, estos son que el derecho individual, ya sea una empresa, lo que sea, no puede afectar el ambiente, ¿sí? Ni los derechos de incidencia colectiva en general. Bueno. Profe, ¿la puedo molestar un segundo? Sí, por favor, no. ¿El PowerPoint lo va a subir al campus? Sí, si quieren lo subo como para que la otra faceta no les gusta que suba mucho el Power, pero si quieren lo subo, pero no para que estudien de ahí, obviamente. Es como, no, profe, ¿sí? Para una guía. Para una guía, por eso, porque esa en su momento había que estudiar así, y no es esto lo que tienen que estudiar. Esto es la guía, tal cual. Sí, me parece que al habérselo dado así, como es un tema que bastante, no se pierden, a veces entonces me parecía como que era más fácil ustedes seguirme. Bueno, veamos estos últimos. A ver, yo le puse, hay numerosas normas que hacen referencia a casos de abuso del derecho, ¿sí? Entonces le puse, en materia de contratos, por ejemplo, hay millones. Ustedes van a ver que hay muchos y que están todos desparramados, digamos, en distintos artículos. Pero, por ejemplo, yo le puse el 988 a modo de ejemplo, no es que lo tengan que estudiar. Lo que tienen que estudiar es qué es el abuso, las teorías, pero fíjense, para que ustedes se den cuenta, en el 988, por ejemplo, dice, cláusulas abusivas. En los contratos se deben tener por no escritas, fíjense, las cláusulas que desnaturalizan las obligaciones del predisponente, las que importan renuncia o restricción a los derechos del adherente, fíjense, se tienen por no escritas, fíjense, porque son cláusulas abusivas, las que importan renuncia o restricción a los derechos del adherente, o amplían derechos del predisponente que resultan de normas supletorias. Bueno, es medio complicado en este momento para ustedes, pero lo que quiero que les quede es que si importan renuncia o restricción a derechos del adherente, se tienen por no escritas también, ¿sí? Las que por su contenido, redacción o presentación no son razonablemente previsibles. Y en materia de contratos de consumo, que se las leí algunas antes, fíjense en que tienen varias entre el artículo 1117, vamos a ver acá, 1117, que dice cláusulas abusivas, a 1122, ¿sí? Ahí están las cláusulas abusivas. Yo les leía el 1120 anteriormente cuando explicaba, se considera que existe una situación jurídica cuando el mismo resultado alcanza a través de la predisposición de la pluralidad de los actos jurídicos conexos, que eran el tema de las cláusulas continuas, que eran abusivas. Y por ejemplo, los límites, dicen, no pueden ser declarados abusivos las cláusulas relativas a la relación entre el precio y el bien o el servicio procurado, ¿sí? Esas no se pueden declarar abusivas entre el precio y el bien, ¿sí? Y después dice, en el artículo 1122, que es el control judicial, dice, las cláusulas abusivas se tienen por no convenidas, ¿sí? El juez declara la nulidad parcial del contrato, simultáneamente lo debe integrar, y si no puede subsistir sin comprometer su finalidad. Esto después lo vamos a ver, pero no es el momento. Lo que quiero decir es, ¿qué puede hacer el juez? Puede declarar la nulidad parcial del contrato, ¿sí? Si es que después todas las otras cláusulas se integran. Se las pongo a manera de ejemplo, para que ustedes sepan. Entonces, ¿cuáles son los efectos? ¿Qué puede ordenar el juez cuando uno plantea que hay derecho abusivo?
¿sí? Puede procurar la reposición al estado del hecho anterior, ¿sí? ¿Sí? Que es cuando uno lo declara nulo, ¿sí? Cuando veamos nulidades, entonces procura la reposición al estado del hecho anterior, se declara nulo y vuelve todo al estado anterior, que eso lo vamos a ver cuando veamos nulidades, pero para que ustedes lo sepan, qué es lo que puede hacer el juez ante un ejercicio abusivo, y también puede fijar una indemnización, ¿sí? ¿Se entiende? Son efectos, que lo dice en la última parte, perdonen, que estoy buscando, del artículo 10, dice, el juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva. Y si corresponde, puede procurar la reposición al estado del hecho anterior, o sea, si levanté una pared, puede decirle el juez, listo, demolela y vuelve todo al hecho anterior, ¿sí? Como estuviera, y si no se puede, porque ya no se puede, se fija una indemnización, ¿sí? ¿Quedó claro? Sí, profe, quedó clarísimo. Impecable, impecable. Sí, sí. Muy claro. A ver cómo cierro. Clarísimo, profe. ¿Quedó claro? Ahí está, ahí las veo. Voy a decir, bueno, no, ahí las veo a todas, qué lindo, si no, no las veo. Tengo grabado.